Okay. Ahora sí. Ya. Ok. Entonces, hoy vamos a ver en la página 68, author's meaning, paraphrasing questions. Son preguntas de parafrasear. Amor refrescante, parafrasear es básicamente decir alguna idea con tus propias palabras. Pero tiene que siempre, no puede perder el significado, tiene que mantener la misma esencia. Generalmente lo asociamos con resúmenes, pero no necesariamente tiene que ser un resumen. Ok, en inglés es a paraphrase is a restatement of ideas in new words. Add new sentence structure with the same meaning. Okay. Básicamente lo que acabo de decir. You've already seen paraphrasing in many question types already, since correct answers often paraphrase some or all of the relevant information for the passage. This is particularly important in detailed questions and not except. Entonces, pues como dice allí, ya hemos parafraseado antes en estas preguntas, particularmente en las preguntas de detalle y en las not except. Es decir, ya es algo que hemos hecho sin querer o hemos visto. Okay. Para responder las preguntas de paráfrasis correctamente, necesitas saber los métodos relacionados con la paráfrasis y el tipo de lenguaje de variaciones o variaciones de lenguaje que buscar. Entonces, tenemos ahí un ejercicio en la página 69. Ahí está una pregunta tipo paráfrasis con las posibles respuestas. Y bueno, de nuevo, basado en esa lectura, se continúa con la estrategia. ¿Okay? Dame un minuto si quieres, a ver si lo Ok, saco. ok, déjeme pausar la grabación. Y sí. Ready. Sí. Ok. Entonces, estrategia número 1. Hay que familiarizarse con los métodos de paráfrasis. ¿Ok? El cuadro que está justo debajo, un cuadro más largo, o sea, como página, y la otra página también hay otra parte de este párrafo, nos dice del lado izquierdo así como las herramientas o los métodos que tenemos para parafrasear. Y del otro lado tenemos uno o dos ejemplos. Dos ejemplos. Uno de ellos es sinónimo. Se podemos utilizar sinónimos para parafrasear. Voice o la voz, que es voz pasiva o voz activa. Esto es muy común en las preguntas, que te las cambien si está en el texto en voz pasiva, te lo cambien a voz activa o al revés. Y sobre todo en trampas. Variación de palabras, forma y estructura. Entonces, por supuesto, igual que en el castellano, hay muchas formas de decir lo mismo. Entonces, pues te pueden, en las respuestas, puedes reconocer algunos métodos para parafrasear por medio de que te cambien el orden de palabra o te cambien la estructura gramatical. Por ejemplo, algo que está en pasado simple y te lo digan en pasado perfecto, como I was o I walked. Y después te lo pongan como I had walked o I had been walking. Siempre dentro de un contexto pueden significar lo mismo, pero pues son diferentes tiempos verbales, por ende cambia un poco la oración. Suele confundir, pero si tienes un buen entendimiento del inglés, de la mayoría de los tiempos verbales que se utilizan, pues esto sí se entiende fácil y se asocia muy fácilmente. Que bueno, voz pasiva, voz activa, cambian de
de tiempos gramaticales, pero siempre, o sea, si en el texto está en pasado, la paráfrasis siempre igual tiene que ser en pasado, no puede cambiar a futuro, por ejemplo, porque entonces es otra cosa, pierde como la asociación. Estaría pues, como decir, yo caminé y que en una de las respuestas diga yo voy a caminar, simplemente no hay, Correcto. no. Y bueno, estructuras de frases, cláusulas, que básicamente pues como, esto sí ya es un cambio de orden, muchas cosas, en cuando es cláusula de estructura y cuando es frase o cambios de la frase, pues simplemente se le agregan un poco más de detalle. Y cuando esto puede ser confuso cuando estás respondiendo. Mira, el ejemplo que está aquí es perfecto. Le voy a dar primero como que es la oración con la que vamos a comparar. La primera es, however, the eye of a hurricane and the eye of a tornado differ in various ways based on its size and speed. ¿Cómo lo puedes parafrasear? However, the eye of a hurricane and the eye of a tornado differ in various ways based on how big they are and how fast they go. Entonces, en el primero se refiere a size and speed, a tamaño y velocidad. Y en el segundo se refiere a lo mismo, pero está parafraseado diciendo en cuán grande y cuán rápido va. Que el sentido de la oración o la idea que se está transmitiendo es perfectamente la misma, pero pues, es una oración casi que le agregan, o sea, una frase, pero es bien larga. ¿Ok? Y que puede confundir, porque si tú no comprendes bien lo que están diciendo, how fast or how big, tú puedes decir, no, aquí están diciendo que son rápidos y tal, y en allá no lo mencionan. Entonces son cosas que también uno tiene que leer con detenimiento y tener cuidado. Entender que estas cosas existen ayuda mucho. Igual en size, o sea, size para mí podía ser pequeño, mediano o grande. Y en este caso lo parafrasearon colocándole la palabra grande. Ajá. O Pero con sea, esto, ya, claro. Por eso se puede confundir. Pero cuando ok. dicen how big es cuán grande. Entonces ya, Ujú. ok. Pero estrategia número 2. Esta es importantísima. Es más, yo creo que esta es la más clave. Enfócate en las palabras que le dan más significado, sí, que tienen más poder y propósito, que es la palabra perfecta, más significado y propósito de la frase original, del texto. Las palabras que tienen más poder, más propósito, más significado del texto, esas son probablemente las que van a ser parafraseadas en tus opciones de respuesta. Obviamente, pues en las preguntas de paráfrasis no te van a repetir las mismas palabras. ¿Sí? Hay que saber que si tienes que entender las palabras para poder saber cuál tiene más sentido, más propósito, ¿no? Para empezar. Pero una vez que las reconoces, pues ya puedes tirar el carro de sinónimos, eh, rephrasing, así como este que es size and speed, o how big and how fast. Pero fíjate que en esa, las palabras que le dan más sentido allí es tamaño y velocidad. Del resto simplemente está nombrando los ojos de las tormentas estas. Pero la descripción es, para mí, lo más importante. Ok. Una vez que identificas el tipo de pregunta basado en las preguntas clave,
Ese es en el segundo párrafo. Estoy pasando por ahí porque hay algo importante. Palabras clave, que sea información esencial o una parte subrayada o highlighted, resaltada en la oración o una oración que te resalte, ¿ok? Vuelve al pasaje, encuentra la oración resaltada, vuélvela a leer con cuidado y mucho detenimiento. Presta atención a las palabras clave, a las palabras que le agregan contenido a la oración. Las palabras que agregan contenido son aquellas palabras que le dan un significado esencial en la oración, como, bueno, ahí dice sustantivos, pueden ser adjetivos, adverbios, verbos, infinitivos, gerundos, o sea, todo el mundo. Pero el punto es que siempre va a haber una, dos o tres palabras que son la esencia de la oración, que las identifique, ¿ok? Y te enfoques en ellas, que ellas son las que van a cambiar cuando leas la paráfrasis, que son, la paráfrasis aquí son las opciones de respuesta, ¿ok? Las opciones de respuesta son paráfrasis del texto original. Bueno, también otro consejo que dice, también elimina las palabras menos esenciales, esas palabras que tienen una función gramatical, pero que agregan muy poco valor, muy poco significado a la oración. Estrategia 3. Identifica las relaciones entre las ideas de lo que quiere decir el autor dentro de la oración. Y esto no es, o sea, siempre que lo leo me parece que no está tan claro ese título. Pero es importante que identifiques, esto es de nuevo lo mismo, que identifiques claramente cualquier actor, cualquier objeto, cualquier acción o cualquier estado del que se está hablando. Tú necesitas estar seguro de qué o de quién están hablando. Qué o quién está causando una acción, qué o quién está en un estado de algo. Y qué o quién está recibiendo o está siendo afectado o está siendo inviscuido en la oración o en el párrafo. Ya que la voz puede variar sin afectar el significado, es importante identificar el jueguito del active voice y el passive voice. Bueno, y finalmente, pues mira el orden de las ideas, acomódalas. Y viendo si tú en tu texto y en tus notas tienes más o menos las ideas principales, pues pudieses también encontrar, ya que las tienes, o ya que las ubicaste, o ya que las entendiste, puedes ubicar también ya de una vez algunos distractores, algunas ya opciones que están malas. Pregunta. No, no, Ok, muy bien. estrategia 4. Esta no siempre da tiempo, pero si te da tiempo, excelente. Que es crea una oración simplificada con tus propias palabras en tu hojita. Okay, y esto es una buena práctica. No siempre da tiempo, pero es una buena práctica. Porque, como digo, una cosa se puede decir de mil maneras. Pero cuando tú tienes que contrastar contra uno solo, puedes tener duda. O sea, las respuestas contra el original. Pero si tú también tienes uno, tú puedes decir, mira, esto quiere decir esto quiere decir esta opción de respuesta me parece que no se parece a ninguna de las dos o no me va con lo que yo estoy entendiendo, pam, pam, mala. O sea, Claro. tendrías como lo mismo o la misma palabra, la misma oración, la misma idea principal, escrita dos veces. Entonces, las paráfrasis que te vienen, algunas se tienen que parecer a la tuya. Y si no, se va a parecer a aquella. Bueno, también eso requiere alto nivel de vocabulario, ¿no? Y Ahí tiempo, está. y tiempo, claro. Ujú.
Fíjate aquí. A pesar de que esto es posible, ya que leer el pasaje que está visible, pues el pasaje está en la pantalla al mismo tiempo que cada pregunta, vas a perder tiempo si tú empiezas a hacer esto repetidamente. O sea, si tienes 4 preguntas de paráfrasis, se te va demasiado tiempo tratando de hacer una oración que se parezca. Correcto. ¿Ok? A ver, ¿qué más te puedo decir de esto? Ah, que cuando hagas... Esta, yo creo que la última. Don't worry. Si vas a hacer una oración, no te preocupes que esté gramaticalmente mala, sino que tú la entiendas. Ok. Tú entiendes que sea igual que la... Como no la tienes que escribir, sino que la tienes que entender y vas a coger una respuesta, no te tienes que matar demasiado en que no tengo el vocabulario. Si tienes que poner el mismo, lo pones en alguna. Obviamente no vas a hacer una copy y pega tampoco, pero... Por lo menos esa, la primera composición, I, tornado, wind, up, down, destruction. No es ni siquiera un sentence, es palabra de la oración. sí, claro. Y son unas palabras probablemente clave. Dice keywords and fragmentos only. Ujú. Y bueno, después sí colocó unas oraciones que se supone que son las oraciones que va a escribir, pero tan bonita así no sale. Ujú. ¿Ok? Estrategia 5. Selecciona la opción de respuesta que más match, que más se parezca o que más se relacione con tu escritura o tu oración parafraseada basada en el original. Es justo lo que te dije. Fíjate, pero, ajá, bueno, igual como te dije, pues tu oración original, la oración original no necesariamente tiene que ser una paráfrasis perfecta de la que tú hiciste, pero que tengan la idea lo más parecida posible. Se basado en eso, tú puedes incluso sustituir alguna. La estrategia más fácil que la vamos a ver aquí más adelante es esta. Toma la oración y la colocas donde estaba. ¿Tiene sentido o no? No, chao. Pero es más lenta. Entonces, si uno automáticamente aplica un poquito de estas estrategias anteriores donde tú puedas ver una o dos que ya puedas descartar, solamente tendrías una que colocar, que cambiar, es decir, confirmar o no, o dos. Pero sí, esa es la que yo he hecho y me sale. Estrategia 6, y es la última estrategia de este tipo de preguntas, que son las preguntas de paráfrasis. Verifica rápidamente tu opción de respuesta con el original del pasaje. De nuevo, vas a tomar, colocar, vas a leer. Tiene que significar 99% del ADN igual. Si te tiene todo el sentido, aceptar. Enter. Ahora, interesante como aquí no te muestran un question form muy variado. Tengo un solo ejemplo. Y bueno, no es cierto. Es que son preguntas que pueden ser formadas de tantas maneras. ¿Ok? Aquí el ejemplo que tienen, which of the following best expresses the essential information highlighted? Esta es una benevolente. ¿Ok? Porque aquí te coloca incluso la oración completa. Ay, ¿qué quiere decir? O cuál de estas es la mejor paráfrasis? O expresa lo más parecido, la oración, tal, tal, tal. La mayoría de las veces, te va a salir, qué sé yo, un fragmento de oración con el párrafo. Generalmente te puede salir en párrafo tal. Pero si no te sale, tienes que volver a leer a buscar dónde está. Ujú. ¿Ok?
En este caso, por lo menos, si leíste y entendiste bien, que es el escenario bueno, no tienes que ir a buscar nada porque leíste, entendiste bien. Ese quote te va a llegar a la cabeza y vas a entender en qué contexto está y qué no. Pero si tienes dificultades, vas a tener que volver al texto y buscarlo. Lo cual también es un poquito de pérdida de tiempo. Sabes Ah, que yo no he sentido que este examen ahorita no te ponga en el párrafo. Siempre está. O así. sea, siempre en la pregunta Te ubican. te ubican. Buenísimo. No solía Ujú. ser así. Sí, buenísimo. Sí. Excelente. Yo no siento que uno, o sea, que pierdas tiempo Okay. porque el mismo examen te va diciendo en el párrafo 2, en el párrafo 3, en la broma, o sea, lo que está subrayado y te lo subrayan, o sea, Buenísimo. Alguna sí. vez no era así. Y alguna vez tenías que dar y buscar, cambiar la hoja, Ujú. encontrar el texto que sea en un bucle. Y si el texto era, no sé, pues un poco largo, a veces tenías que cambiar la página y buscarlo. Mm. Ah, pero online, yo no lo he hecho online. Eso es lo que no sé, si de repente online tiene un grado de dificultad diferente al que presentas Cito. en el lugar, sí. No debería, pero puede ser. Por lo de los, que lo filtren y eso. Sí. Ok, vamos a pasar ahora por los distractores. Y en los distractores se va a saber, sí, cuál fue la respuesta correcta, para saber si la pegué. Ya, ya mencionaron la respuesta correcta No hay en dónde. en la primera oración de esta página. ¿En dónde? Página 72, ¿no? ¿Está en la página 72? Ajá. Mira la primera oración. Add the La detail. D. Ajá. For example, D remains the correct answer. Déjame ver. Sí, la pegué. Oye, la pegaste, no acertaste. La pegaste, Tim Marín. Ok. Anyways, No, distractores. no fácil. Distractores. Igual son preguntas de opción múltiple, multiple choice. Y en este caso hay una sola respuesta buena. ¿Ok? Un distractor, ya sabemos, son que se parecen, pero son incorrectas. Son opciones de respuesta que se parecen, pero son incorrectas. El primer tipo de distractor que tenemos es que la oración o el paráfrasis presentada tiene la misma idea que el texto, pero en orden diferente. Ok. ¿Ok? Ese es el primer caso. Puede ser, o puede ser que te cambian, que sí, qué sé yo. Pancho le dijo a Pedro, y entonces abajo, en tu opción sería, Pedro le dijo a Pancho, y el resto igual. Pero no es una paráfrasis, porque es que fue al revés. Ok. ¿Ok? Distractor número 2. Que sea una paráfrasis correcta hasta que en el medio de ellas hay una idea que no se mencionó. Generalmente estas también nos pasan muy debajo de la alfombra. ¿Ok? Pasan bastante desapercibidas. Y ahí, con respecto al texto que estábamos, que acabas de hacer, o la lectura que acabas de hacer, te dice en el distractor número 2, si vas como, no sé, como la tercera línea al final, te dice, A is an example of this kind of distractor. It repeats some words from the original, ascending, descending, air currents.
and the choice incorrectly adds comparative adjective more, which is not in the original. Una palabra, un adjetivo. Sí, sí, lo identifiqué. Ujú, Y cambia todo. ujú. ¿Ok? Aspectos gramaticales, al menos. Eh, distractor número 3. Que el autor, o bueno, que la opción de respuesta omite alguna información clave. Así como en la anterior, le agregan ideas no mencionadas, también pues está esta variación que es que te la dan chucuta, que Ujú. te la dan recortada. Y pues te dice en este caso que la opción C es un ejemplo de este tipo de extractor. Déjame poner aquí, estoy un poco ciego ya hasta ahora. Este tipo de distractor, porque la opción se refiere a un sustantivo no especificado que es el viento, lo cual es muy general. ¿Ok? Supongo que allí están hablando de ráfagas de viento y este habla del viento muy general. Bueno, y te lo explica. El viento en el original está identificado como parte del tornado y descrito como se mueve en dos direcciones diferentes y nada de eso está incluido en la opción C. Correcto. Ok. Y pues, paráfrasis. Em, aquí tienes un ejemplo. Esta lectura está bien chévere. Tienes un ejemplo, no un ejercicio. En la página 73 y 74 para la audiencia. Y tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas. 6 buenas preguntas. Esto sí ya se viene pareciendo más, si mira lo largo, ¿no? A lo que es un examen o un ejercicio de examen. ¿Ok? Que cada lectura tiene 10 preguntas. Ujú, Solo que en este caso son como 6 preguntas del mismo tipo que no va a pasar así. ujú. Tipo de pregunta número 6. Preguntas aquí. No, creo que está bien explícito con lo que dijiste. Es Es sencillo práctica. Ya, parafrasear. Es práctica, es vocabulario, es pensar de otra manera, cómo se pudiera decir de otra manera. Bueno, tipo de pregunta número 6. Estas no le gustan mucho a la mayoría de los estudiantes. De hecho, yo no sé si estoy compartiendo mi pantalla. Creo que no, porque te veo en grande y cuando comparto la pantalla. Por ejemplo, una acotación para mis compañeras, las que no han presentado todavía, y no sé, yo tenía, el error mío era que este tipo de preguntas, no lo supe sino hasta ahorita, cuando te dicen cuál de las siguientes mejor expresa la esencial información del highlight sentence. Yo pensaba que era como un significado, como una pregunta de meaning, ¿sabes? No, no la identificaba como una pregunta que tenía que buscar, era una oración parafraseada. Sí, y entender eso, entender saber identificar. Por eso que yo me he dado cuenta que tú le has hecho bastante énfasis a eso, de que comenzamos. ¿Cómo son? Y María Fernanda también. Pero ¿cómo se ve la pregunta? Pero ¿cómo se ve la pregunta? Y eso es muy importante porque si le agarran la vuelta a reconocer qué pregunta es qué, tienes bastante trabajo hecho porque sabes directo qué hacer. Pero si te confundes, como me estás contando, es 50 y 50. Claro. Estás quitándote probabilidades de una respuesta buena. Sí. Compartir mi pantalla un segundo.
¿Ves? Ahora te volviste chiquita. Ok. Ok. Tengo la pantalla esa aquí. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Ok. En esta parte, Guided Instructions, Organization Questions. Esta parte explica bastante más reducido, pero quizás también más al punto, lo que vamos a ver. Y esta gente, Kaplan, cuando te saca estas cosas de tipos de preguntas en específico, es porque requieren un poquito más de atención. Ok. Entonces, si no lo he hecho, pues les recomiendo de nuevo que se tomen sus 15 minutos de escucharse esta explicación porque es muy buena. Bueno, y después aquí les explican los ejercicios, pero eso ya es otra cosa. Eso lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Y se tomen también los 15 minutos para esta introducción y las estrategias, porque las explicaciones son muy enriquecedoras. Y hay cosas que se nos pueden saltar aquí que ahí están. Ok. Y es más visual, es bien, bien. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Pregunta con respecto a los ejercicios, los que están allí en la web o los del libro. Había uno que se iba a guardar como examen, o sea, o se pueden ir haciendo esos ejercicios. Estás hablando de estos. Este Yo y este. recibí un libro, ajá, que tiene, si mal no me equivoco, son 4 Hagan exámenes. eso. Hagan eso. Ok, Sí, eso lo pueden usar cuando quieran. Eso, bueno, no sé si no se puede rayar porque es un booklet, pues. Pudiera, quizás en una hoja aparte o no sé cómo funciona ese libro ahora, porque yo siempre uso esto y ya. ok, Tienen ese, úsenlo y solo guarden estos online para como que sus verdaderas prácticas antes del examen. Sobre todo por la parte de lo visual, porque es muy parecido al examen. No la interfaz, pero sí el layout, el, las pantallas son muy parecidas. Quizás con otros colores, quizás, pero son muy parecidas. Y la parte, pues, que tipear, que por más que sea, es otro, para algunos es otra dificultad. ok. Pero para aplicar las estrategias, por supuesto, usen ese libro y úsenlo lo más que puedan. Sáquenle la chicha, porque es buena práctica. Ok. Ok, déjame tomar agua. Si nosotros sabemos que nadie va a venir porque no hicimos la clase a las 8 de la noche. Vamos a tener que, ¿Qué? muchachas, comenzar a confirmar desde temprano. Sí. Porque qué sentido tiene que yo trabajo mañana, seguramente tú también, y si no, tienes una vida que hacer, que si estamos en el horario del este, porque tenemos que empezar a las 10 de la noche, si más nadie viene. Anyways, voy a poner una alarma ahora para, qué sé yo, cerca de mi horario 7 de la noche, envío un mensaje, confirmen por favor. Exacto. Buenísimo, buena idea. Porque es duro. Quizás a las 7 de la noche en una clase puede A las machecar. 5 de la noche te puedo hacer más preguntas. A esta hora estoy... Ay, mañana a ver. Wow. Yo así, yo tampoco, yo no explico igual a esta hora que a las 8 de la noche. A las 8 de la noche yo estoy activo, aquí estoy, ajá, ¿qué viene? Ah, es duro. Bueno, Saben, muchachos, se mueven a la Florida. Les tengo el reto. ah, muy bien. ¿Quién sabe yo para las patas allá, insisto? Vamos a ver. Um, Question type 6. Organization questions. Y fíjate que la parte de paráfrasis, de alguna manera, una de las estrategias te sugiere que
coloques en ese caso, pues, una de las opciones de respuesta en el lugar donde está, donde está la oración que se pide parafrasear, para ver si tiene sentido. Eso es lo que te piden en una pregunta de organización, ¿ok? Te van a dar, te van a dar un, qué sé yo, un sentence, una oración, una frase, una oración. Y te van a dar varios puntos dentro de la lectura donde tienes que ubicar y atinar dónde de esos 3, 4 puntos dentro de la lectura cabe esa oración o tiene sentido perfecto esa oración que te dieron. Este ejercicio no es fácil porque es que hay veces que lo pones en 2 lugares y Y suena bien, exactamente. está bien. Más si son de detalles, o sea, si la oración es un detalle, un ejemplo, ¿sabes? Un detalle en el medio del párrafo, es difícil. Claro, porque si es una idea principal, tú lo puedes como match, pero cuando son Ujú. detalles, pues sí, claro, tienes razón. Ok, entonces aquí textualmente te digo. Una pregunta de organización te pide insertar una nueva oración en el pasaje. Tú tienes una opción o tienes que escoger entre 4 ubicaciones posibles indicadas en el pasaje con el símbolo de un cuadrito. Cuando le haces clic a uno de los símbolos con el mouse, la computadora inserta la oración en esa ubicación. Tú no necesitas arrastrar la oración con tu mouse. Tú solo le haces clic a uno de los símbolos a la vez. Haciendo clic a un símbolo nuevo, mueve la oración a la ubicación correspondiente. Ese está muy bien. ¿Ok? Está muy bien saberlo. Porque me imagino a alguien arrastrando la cuestión y que no le funciona y se frustra ahí y ahí uno pierde el momentum. Aunque te lo explican antes, pero igual. Hay gente que no lee, nervioso con el tiempo, leyó y no entendió, ¿y qué importa? Voy, etcétera. Bueno, y como poco a poco va a ir pasando, las estrategias para este tipo de preguntas, pues vuelven varias las estrategias de lo que ya vimos. ¿Ok? Para continuar o para sacarle más provecho a las estrategias, igual te da un ejercicio que se llama The Universal Language of Esperanto. ¿Ok? Una lectura de 1, 2, 3 párrafos, 4 párrafos, que termina en la página 76. Y bueno, de una vez también te tiene una pregunta que dice, mira los 4 cuadros, look at the 4 squares that indicate where the following sentences would be added to the passage. Not usually meant to replace existing mother languages. Esa es la oración. The language, blah, 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 blah. Where would the sentence best fit? Okay. No sé si te quieres tomar el minuto o seguir. Sí. Bueno, ahí va, déjame ver. ¿Está bien? ¿Quieres parar la grabación o me tomo el minuto? No, sí, puedo pausar la grabación. ¿Te encuentro dónde? Soy correcto. Okay, we're back. And strategy number 1. Familiarizarse con la organización clásica o básica, dice aquí, de un párrafo. Aquella primera clase que decíamos párrafo introductorio, párrafo de contenido y párrafo de conclusión, cómo se dividían. Eso es bastante importante. Sí. Porque a veces por ver la oración tú puedes, como, bueno, ya anteriormente lo dijo Luisana,
tú puedes entender si es un detalle o si es una idea principal. Si tú entiendes que lo que leíste es una descripción de algo, es un detalle de algo, es más fácil tú, por lógica, más o menos discernir que, bueno, si es un detalle no puede ir al principio de la oración, digo, del párrafo, por ejemplo. Entonces, ya descartas ese. O si es algo que no es descriptivo o que suena más como una idea como de conclusión, entonces quizás vas y lo metes en el último párrafo. En este caso de este ejercicio no aplicaría. Y mira allí, o sea, lo que sí nunca vas a escapar es que ya tendrías que haber leído el párrafo y saber ya de qué habla, ¿no? Por supuesto. Y al leer el párrafo, pues quizás también te hace, o te da, ya, it makes more sense, te hace más sentido cuando lees eh, la opción que te dan. Habiendo dicho esto, si conoces la estructura de los párrafos, cómo están formados y cómo están ordenados, y entiendes muy bien tu oración y leíste tu cosa, pues a veces te puede salir directamente que, mira, esto va aquí. ¡Pum! Listo. Eso es lo que están diciendo. Estrategia número 1. La estrategia número 2 sería detente a pensar un poco en la secuencia de ideas del párrafo. Porque recuerda que un párrafo de contenido, por ejemplo, comienza con una idea tesis o sí, una key point, una idea secundaria, una idea tesis, una idea que soporta la idea principal. Si después se describe eso, o sea, todo se puede dar un ejemplo. Si te dan un ejemplo, ya sabes que no va al principio tampoco um, de ningún párrafo. Y probablemente tampoco vaya en el párrafo de conclusión. Correcto. Um, sí, y de eso te habla todo esto en la estrategia número 2. En la estrategia número 3, momento. Oh, okay. Never mind. Okay. No, qué loco. Okay. Estrategia número 3, examina el vocabulario en la nueva oración. Cuando lees, esto lo voy a leer aquí un poco porque es un poquito más fácil si les leo esta parte. Cuando tú lees una nueva oración que tienes que insertar en el pasaje, tú necesitas identificar qué tan general o específica la oración es basada en el vocabulario que tiene la oración. Por ejemplo, en la nueva oración, en la nueva oración del ejemplo de la pregunta contiene las palabras lengua madre, or mother tongues, the language, auxiliary, and international communication. Este vocabulario es muy general, ya que las palabras no son nombres, ¿ok? Y no están conectados con un tiempo, un lugar o un contexto en particular. Examina el vocabulario también como más o menos ya estábamos diciendo, pues, eso, si conocer el vocabulario también puede ser como tener una idea de por dónde va. La estrategia número 4, compara los cohesive devices en la nueva oración para ser insertado en el párrafo. Cohesive devices son palabras, frases o expresiones que el autor utiliza para conectar ideas. Entre oraciones, entre párrafos, frases, qué sé yo. Claro, puede ser que
en la oración, en el párrafo, justo antes de tu cuadrito, tengas vengas con un contexto donde estás hablando de algo en plural en un párrafo dado y tu oración sea un singular. ¿Esto cómo lo puedes identificar? Por ejemplo, con cohesive devices. Si ellos vienen hablando de they, them o we, y esta oración te sale con un it, es bastante probable que no tenga sentido ahí donde está. Así esté relacionado al resto del párrafo. O sea, el Esos resto. son los cohesive devices. Hay miles, pero cohesive devices son conectores. Ok, dice, incluye pronombres, adjetivos, articles, Y conjunctions. cohesive devices es bastante, es un concepto bastante, incluye muchas palabras, pero, ¿cómo decía? Consigo una lista de Y, posibles. eso, y esto quizás tiene relación con lo que vimos anteriormente. Ay, es que yo para esta descripción de gramática soy malísima. Ujú. Pero si están hablando de Carolina y en la siguiente oración dicen she is, que sustituyen el, El Carolina, sí, ajá, eso sería un pronoun. Ya. pero en tal caso ese she viene a ser esto, lo del cohesive device. Funciona porque conecta, claro, sí, pero los cohesive devices sí son, sí. Pero los cohesive devices que tú vas a buscar en este tipo de ejercicios son más como los de esta imagen que tengo aquí. Algo así como esto, ¿no? And as well as, similarly, likewise, however, qué sé yo. Es, Ok, ok. eso los tenía yo como connection words o algo así. Linking words, Ujú, linking words, ajá. a cohesive device. Es lo mismo, ok. Es lo mismo. Vamos a pasar esto aquí al grupo. Copio y pego. Y copio. Y pego. Y tienen esa lista que lo van a agradecer. Ok. Mm. Bueno, en este caso, entonces, este tipo de conectores son más comunes para este tipo de ejercicio que los de, qué sé yo, this, that, o he, she, we. Pero bueno, también, si vienen hablando de algo en plural y te salen con, que no, that, de ese, y no de qué, sino de ese o esa, quizás no sea porque deberían ser those or them. Entonces, bueno, conocer tus cohesive devices y compararlo con lo que está alrededor de donde vas a colocar la oración, te puede también dar una buena pista de si va o no. Ok. Y esto, eso se hace, o sea, eso se hace muy rápido. Eso se hace muy rápido. Estrategia 5. Si sabes las palabras, claro. Estrategia 5. Identifica las oraciones en el párrafo que no pueden ser separados por orden y elimina eso para eliminar esas opciones de respuesta. Los cohesive devices en el pasaje también indican aquellas oraciones que no pueden ser interrumpidas o separadas por una oración. Por ejemplo,
el uso del nombre Esperanto en ambos, el segundo y en la tercera oración significa que la oración no puede ser insertada entre esas dos oraciones. La nueva oración no discute un lenguaje artificial específico. Entonces, la repetición del nombre indica que un tercero no aplica, está incorrecto. Más aún, algunos cohesive devices, tales como transiciones, indican una función retórica, lo cual no puede ser interrumpido. En palabras castellano simples, si te están diciendo, porque María, porque María, porque María, no puedes colocar una oración de Pedro en el medio de esas dos oraciones, tres oraciones o tres ideas de María. Porque, bueno, por razones lógicas, no tiene sentido y no cabe. Correcto. Estrategia 6. Check the author's meaning of the new sentence and those in the paragraph. Entonces, fíjate, a pesar de que estamos haciendo author's meaning, fuentes de organización, aquí va a ser author's meaning. Aquí vas a ver qué quiere decir, o vas a pensar, te vas a tener a pensar un momento, qué quiere decir el autor, obviamente, en la oración original. Okay. Y la oración original me refiero a la oración o las oraciones originales, las cuales están oración, cuadrito, oración, que donde está el cuadrito en el medio. O O sea, sea, ajá, exacto, la anterior y la siguiente, exacto. al cuadrito. Ajá. Tú haces, piensas un poco en el significado de lo que viene, y tu opción de oración no va con el meaning o con el significado que viene eso, o sea, está muy, muy, muy lejos, ya puedes también descartar así. Okay. Y la estrategia 7, que es como una continuación de lo que ya acabamos de decir, inserta la oración en el párrafo y chequea la lógica y la claridad. Igual, lees el párrafo en este caso te están pidiendo, pero yo te diría, bueno, lee antes y después y mete tu oración y después como que medio relee rapidito a ver si, ¿sabes? Si no, tú clarifica, está bien. Y luego tenemos question form. La pegué. Muy bien, acertaste, no la pegaste, acertaste. Muy bien, ¿cuál era? La B. La B. Ujú. El segundo cuadrito. A ver, ¿dónde está el segundo cuadrito? En la página 75. Un ejemplo. Ajá. Porque justamente la oración es, y lo voy a expresar así desde mi entendimiento para ver si mis compañeras lo captan como yo lo capté. Ay, ¿dónde está la oración que teníamos que insertar? 76. Ajá. Exacto, en la 76, que dice, no usualmente significa reemplazar las existencias de lengua materna. El lenguaje es también diseñado para jugar un rol auxiliar futuramente en la comunicación internacional. Entonces, lo que estábamos diciendo, si la oración previa dice, está la descripción, o sea, como comienza el párrafo. Un lenguaje artificial, algunas veces llamado lenguaje universal, es un inventado sistema simbólico para intended
con la intención de trascender lenguajes. Las barreras del lenguaje por año. Exacto. De esta manera, personas desde diversas backgrounds lingüísticos se pueden comunicar fácil, que es lo que es among themselves, Entre ellos. entre ellos. Entonces ahí comienzan y ponen un ejemplo de esto es el lenguaje, es el Esperanto, inventado por los polish, Polaco. de polacos, ajá. Llamado Ludwig, bla, 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 bla. Ahí ya comienzan los lenguajes, ¿sabes? Los ejemplos. Así fue que lo deduje yo. Pero para mí, esa oración es más una descripción que continuaba con el first sentences del párrafo, como que del párrafo introductorio, de la oración introductoria. Este tipo de oración es el que en la estructura es el que es antecedente o base teórica, que apoya tu primera oración, que es bueno, tu idea principal, pues. Ok. Lo que han puesto en writing como el background. Ajá. Lo que describen en writing como background. Exactamente. Ok. Exactamente. Muy bien. Pero les ayudo en mi coloquial manera de explicarlo. Bien. Los seguro se identifican. Ujú. Y bueno, question form. Es muy unique este question form. No creo que lo confundas con muchas cosas. El tipo de pregunta, mira los cuadros, indica cuál de las siguientes, en cuál de los siguientes cuadros, la siguiente oración puede ser insertada, agregada, y viene la oración. ¿Dónde está mejor esa oración? ¿O dónde tiene más sentido esta oración? ¿O dónde podemos colocar esta oración? Algo por ese estilo va a ser la pregunta. Está en la página 78 y pueden revisar. Distractores. Hay solo dos distractores. De nuevo, la opción de respuesta que sigue o precede tiene algo de vocabulario repetido. Muchos estudiantes, voy a leer esa parte, pues la traducción no estuvo tan buena. Muchos estudiantes confían en las palabras claves para las respuestas en preguntas de organización. A pesar de que vocabulario es importante para muchas estrategias, tales como cohesive devices, o linking words, I think you call them. También puede distraerte, por ejemplo, el sustantivo lenguaje y el adjetivo internacional en la pregunta de ejemplo son palabras claves que en la nueva oración que tú tienes que insertar en el párrafo. Muchas opciones en la pregunta parecen estar correctas por estas palabras clave. Por ejemplo, la nueva oración incluye el sustantivo lenguaje y cada oración en la introducción incluye su sustantivo singular lenguaje o el plural lenguajes. Esta repetición puede ser una clave fuerte, pero no puedes confiar en ella. No puedes confiar en solo una palabra para ubicar una oración completa. Distractor número 2. La opción de respuesta está a la derecha de la oración, pero del lado equivocado. No, está en la oración correcta, está junto a la oración correcta, pero del lado equivocado. Y este es también confuso. O sea, les explico. Oración
punto, cuadrito, oración, ¿no? Donde ubicas aquí. Puede estar antes del punto, puede estar después del punto. Y si está antes del punto o después del punto, puede, este es un ejemplo, puede ser otra cosa. Pueden ser dos ideas separadas, estás complementando la idea pasada y lo pusiste en el próximo y bueno, y ese punto que está en el medio te puede cambiar todo. De todas maneras, vamos a leer aquí lo que ellos dicen al respecto. Uno de muchos aspectos confusos de las preguntas de organización es que muchas veces un cuadro está antes o después de muchas oraciones. Por ejemplo, la introducción del pasaje tiene 4 posibilidades consecutivas. Una persona que hace este ejercicio apurado puede identificar la parte correcta del párrafo por escoger el cuadro en el lugar equivocado o del lado equivocado, antes de una oración o después de ella, o después de ella en vez de antes. Por ejemplo, el primer cuadro, la opción A, viene antes de la oración correcta. Eso en la decisión anterior. Sin embargo, la nueva oración debe ser insertada después de la primera oración, no antes, por el uso de los artículos. En ese caso en particular. En particular. Y nos encontramos con otro ejercicio de práctica. Esto ya es para fijar. El primero es como para que lo hagas y te revises, ¿no? Que es como hasta un poco divertido, en cierta forma. Te levanta un poco el interés. Y ya estos ejercicios que vienen después son Para practicar en casa. para fijar la idea. Está bien que lo hagan. Tenemos que parar para, bueno, primero porque nos quedan 10 minutos y segundo porque, bueno, creo que es mucho material para un día. Sí, vamos a dejar eso para la próxima clase. Yo te quería proponer algo, yo no sé si, bueno, hay que consultarle a las muchachas, ojalá todos podamos estar para la próxima clase, pero antes de pasar para la parte de lo que venga, de listening, pudiéramos hacer un review como de todas las preguntas de práctica que hay en el libro, claro, para ver opciones correctas, y si no tuvimos opciones correctas, o sea, de repente hacer la pregunta de por qué, o sea, como ayudarnos a ver entre nosotras igual, o sea, con ese feedback, a ver cómo dieron con la opción correcta. Sí, eso yo lo hago en las clases, en otras clases lo hago pues así como que en el medio de la clase, bueno, háganlo y lo discutimos. En este caso podemos tomar una clase para eso, una clase entera para esto, o por lo menos para que, bueno, si pueden todos hacerlo y discutimos aquí. Y vemos que, mira, esto está malo por esto, esto está bueno por aquello. Si te fijas en la pregunta, estos detalles, aquellos detalles, y les haría bien que al terminar los tipos de preguntas al menos, y antes de esa clase se hagan un examen de reading. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, gracias. Chao, muchachos. Feliz noche. Y feliz noche. Feliz fin de semana también. Sí, ya nos quedan las tipos de preguntas 7 y tipo de pregunta 8, ¿verdad? Ya. Y ya. Ok. Yeah. Okay. Buenísimo.
Bueno, feliz noche, pues. Igual, bye bye. Bye.